Qué importante es para cada uno de nosotros, nuestros queridos hermanos de la Misión RAC, el poder participar en estas meditaciones que nos van a llevar a el descubrimiento pleno de nuestra vocación y libertad a vivir la dignidad de la vida humana. En el anterior tema, ahora el tema que nos corresponde es justamente el tema correspondiente al segundo día, que es el tema sobre la vocación en la libertad y dignidad de toda vida humana. Vocación y libertad en la dignidad de toda vida humana. Hemos visto cómo en el domingo anterior, en el tema general, o sea, en vivo, cómo el hombre tiene una gran vocación, la vocación a descubrir su origen divino. El hombre desde toda la creación, desde todos los siglos, desde los orígenes de la creación, el hombre ha sido llamado para vivir en esa íntima relación con Dios, en esa gran intimidad con el Dios de la vida, con aquel Dios que nos ha dado la vida. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y hemos visto cómo esa imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a conservarla, esa imagen y semejanza de Dios. No podemos en ningún momento evadir ni salirnos de ese plan maravilloso de Dios. Y era la causa principal, o es la causa principal de la desgracia del hombre. El hombre se sale de esa dignidad y grandeza para lo cual lo creó el Creador. Lo creó a su imagen y semejanza. El Creador nos llamó a vivir en su voluntad divina, en esa unión plena al querer de Dios, a la vida divina, a actuar en Dios, en su misma persona, en su grandeza, en su eternidad. Pero el hombre, por el pecado y la desobediencia del pecado, perdió esa comunión. Esto ya lo vimos precisamente anteriormente. Ahora quiero invitarles a iniciar en esta serie de temas que nos van a introducir. Puedo decir que el primer momento de reflexión del domingo y este segundo momento, este día, podríamos decir, están considerados como introducción. Una introducción para reflexionar sobre las grandes verdades eternas, que son precisamente la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Son las cuatro verdades. Yo creo que hoy, más que en ningún momento en la vida, el mundo que nos está ocupando vivir, el mundo en el que vivimos, este mundo en el que Dios nos ha puesto, es precisamente en su escenario donde nosotros podemos descubrir esa realidad de que somos peregrinos, de que vamos caminando hacia nuestra patria, que es la vida eterna. A nuestro Creador y Redentor le ha parecido bien que el hombre pudiera ser peregrino, preparar su eternidad, caminar hacia la meta final, a que es precisamente ganar la vida eterna. Por eso el hombre que se ha desgajado de Dios, que ha perdido esa grandeza y dignidad de Dios en su vida, que ha sacado a Dios de su corazón y de su vida, ese hombre está desde luego muy herido y es cuando va perdiendo el sentido pleno de su vida. Y es el sentido de eternidad, la vocación de eternidad, como ya se vio anteriormente. Hoy vemos cómo Dios nos ha creado libremente. Nos ha regalado el don de la libertad. Somos libres para elegir entre el bien y el mal. Tienes ante ti el bien y el mal. Elige una cosa o la otra. Eliges el bien y tendrás la vida. Eliges el mal y tendrás la muerte eterna. Pero debemos ser bien conscientes de que Dios no nos ha llamado para la muerte. Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Y Él te ha llamado para que vivas plenamente. Así lo dijo nuestro Señor: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Y una de las realidades que estamos viviendo, por eso el mundo vive en esta triste realidad de tanta muerte, de tanto vacío, de tanta desesperación, de tantas inseguridades en la vida, de tantos miedos, temores, angustias, porque el hombre ha sacado a Dios de su corazón y de su vida, no ha conservado esa libertad de vivir la vida que Dios le ha dado como una vida humana, pero es una vida humana que está llamada a ser iluminada por la vida divina.
Nuestro Señor dijo muy claramente, y lo dice en su palabra: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El hombre está llamado para ser morada de Dios. Y este primer momento de reflexión, podríamos decir, todavía en el contexto de la introducción de nuestros temas, es precisamente cuando nosotros estamos llamados a contemplar esa grandeza y dignidad de tener a Dios como centro de nuestro corazón y de nuestra vida, en esa libertad, porque Dios es un caballero que tiene toda la delicadeza de no entrar adentro de nuestro corazón y de nuestra vida si no se lo permitimos. Por eso existe el don de la libertad. Nuestro Señor nos dice en su palabra: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa libertad es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Y es a lo que nosotros estamos llamados en nuestra vida, a realizar la conciencia de esa libertad para optar por el Dios de la vida. Cuando el hombre acepta a Jesús en su corazón y lo hace Señor de su vida, es entonces cuando empieza en la libertad de los hijos de Dios a tener la experiencia de ese Dios que en toda libertad le va a planificar, le va a hacer feliz su existencia temporal y su existencia de luego eterna. En el ministerio que nuestro Señor me ha regalado, cuando muchas veces encuentro las personas que vienen agobiadas por tantas penas, por tantas situaciones dolorosas de su vida, muchas veces con la opresión y perturbación de las fuerzas del mal, porque han abierto con libertad su corazón y su vida a las fuerzas ocultas, al poder de las tinieblas, al poder del maligno. Cuando vienen y me platican todos esos infortunios y situaciones dolorosas, inmediatamente mi cuestionamiento es este, y ahora es el que realizamos en esta meditación. Tú, en tu libre y plena voluntad, ¿qué lugar le has dado a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Dios? ¿Qué ha entregado su vida por ti? ¿Qué lugar le has dado en tu vida? ¿Es acaso Él el motivo principal de todos tus pensamientos, palabras, acciones, de todas tus realizaciones de tu vida? ¿El objetivo pleno de tu vida, que es identificarte y configurarte con Jesús? Si no existe en ti esa libre voluntad de abrirle tu corazón a nuestro Dios para que Él sea el centro de tu vida, es la razón fundamental por la cual estás viviendo toda clase de infortunios. El hombre está condenado a morir de asco y de rabia cuando saca a Dios de su vida, porque solamente el hombre encuentra infinito, que es lo que busca y lo razón, porque el hombre fue creado para vivir en la comunión divina. Solamente cuando vive en esa comunión es cuando está lleno de todas las bendiciones. Es cuando entonces el hombre actúa, ya no él, sino es Dios el que actúa en él. Es entonces cuando los actos del hombre ya no son los actos del ser humano, son los actos de la divina voluntad, son los actos de Dios. Es Dios el que empieza a actuar en cada pensamiento, en cada acción, en cada realización humana, en los proyectos y planes materiales, económicos, políticos, sociales. Cuando el hombre ha hecho, y ese es un acto de libertad, es entonces cuando el hombre empieza a ser feliz y todo prospera. Las bendiciones se realizan en forma plena, sus negocios van hacia adelante, porque ha hecho del Señor el centro de su vida. Yo recuerdo en alguna ocasión una persona que me comentó que tenía una empresa y esta empresa iba deteriorándose de tal manera que en sus fracasos de la empresa, me comentaba el dueño de esta empresa, hubiese vendido las acciones y todo lo que tenía la empresa, no le hubiera sido suficiente para pagar las deudas que ya había adquirido por su administración. De tal manera estaba endeudado que ni vendiendo lo que tenía podía liquidar las deudas. Inicia esta persona un proceso de transformación en tu vida. Abre las puertas a Cristo el Señor en tu corazón. Ve ante Él, ante su divina presencia, ante la Eucaristía, y ahí ábrele tu corazón. Pon en sus manos todos tus planes, tus proyectos, todas las actividades, todos los planes que tienes en tu empresa, y Él se encargará de salir victorioso en todo lo que tú realices en tu camino y en tu vida. Le compartí un folleto que yo había elaborado ya en ese momento,
tengo algunos otros proyectos en ese contexto de adoración eucarística. Le compartí, le dije, acude ante Jesús en la Eucaristía con las oraciones de adoración, en esta hora de adoración, hora santa, para estar ahí cada día ante Él y ponle ahí todos tus planes y proyectos y Él actuará. Pasa un tiempo y al pasar un año me aborda y me dice, padre, quiero dar testimonio que mi empresa no solamente ha pagar lo que debía. Mi empresa se ha multiplicado y he abierto otros espacios de empresa a otros, inclusive países. Es entonces cuando él, por todos los medios, daba testimonio ante las demás personas que solamente en Cristo está la victoria contra todos los planes y proyectos humanos, porque Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Y es precisamente ahí donde está con toda claridad que en el momento en que tú, en tu libertad humana, y le das a Jesús las llaves de tu vida, en tu libertad humana, y vas descubriendo la dignidad de tu vida humana, que es dignidad divina, porque Dios está actuando en ti. Y al actuar Dios en tu vida, Él va a abrir las llaves de la prosperidad, no solamente espiritual, que es lo primero. Amarás al Señor tu Dios por todo, contra todo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así lo dice la palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento es el mandamiento fundamental al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no admite que tu corazón esté fraccionado. Dios no admite que tengas el amor y el afecto por los bienes materiales o por tu misma vida. Jesús en el Evangelio dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Y esta es la gran dignidad del hombre. Es por eso que cuando nuestra mirada se centra en Dios, entonces de Él recibimos toda su vida, su grandeza divina. Y entonces se termina todo lo relacionado con la muerte. Ya no temerán inclusive ni a la muerte, como decía Santa Teresa, vivo si muerta vida espero, que muero porque no muero. Los santos entendieron muy bien que al tener al Señor su Dios como centro de toda su vida, ya no temían ni a la muerte. Por eso es triste encontrar hoy en el mundo el espectáculo de tantas personas que viven llenas de miedo, de temores, de angustias, de inseguridades del futuro. Tienen mucho miedo a la muerte porque han oído que por la pandemia pueden algunos morir. Y es un miedo, un pánico que hay personas que les aseguro que mueren de miedo, no tanto del virus del COVID, por el miedo a la muerte. ¿Por qué temes a la muerte? Le teme a la muerte aquel que no le ha abierto su corazón a Dios, aquel que no tiene al Señor como centro de su vida. Por eso es el temor a la muerte. Entonces, cuando Jesús vive en nosotros, claramente nos dice su palabra, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es ahí cuando el hombre se llena de felicidad y de vida plena. Es entonces cuando inclusive la muerte será el mayor trofeo. Decía un santo que, jovencito, adolescente, fue mártir del tiempo de la Revolución Cristera, San José Luis Sánchez del Río, el jovencito de Zaguayo, Michoacán, México. Decía con mucha fortaleza, alegría, con gozo, aún en medio de los tormentos, decía, nunca había sido tan fácil ganar el cielo como ahora. ¿Por qué? Porque él había abierto libre y voluntariamente a Jesucristo y lo había hecho el centro de su vida, de tal manera que ya no tenía miedo a la muerte. Cuando lo amenazaban y lo torturaban porque lo amenazaban de que lo iban a matar y de hecho así lo sacrificaron. Cuando lo desollaron sus pies, lo hicieron caminar sin las plantas de sus pies, caminando en medio de las piedras hasta el panteón municipal en Zaguayo, Michoacán. Y cuando lo pusieron al pie de una fosa que habían hecho en el panteón los soldados y le dijeron, aquí te vamos a sepultar porque no has querido ceder a darle totalmente culto al supremo gobierno y a renegar de tu fe en Cristo. Y le preguntan, en el momento final, ya para darle el tiro que lo lleva a la tumba, le preguntan a aquel jovencito, ¿qué le mandas decir a tus papás?
Y él, con el dolor de todos los tormentos que había recibido, lo habían lacerado, acuchillado, desollado sus pies, en medio de tanto dolor y en medio de tanta sangre que había perdido, ahí con toda gallardía y valentía les respondió a los soldados: díganles a mis papás que los espero en el cielo. ¿Por qué? Porque tenía él en su corazón la ley de Dios. Y así lo dice nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido cantidad de mártires que son testigos. La palabra mártir significa testigo. Y ellos prefirieron la muerte antes que traicionar la fe en Cristo. Pero cuando iban a la muerte, iban gozosos, cantando himnos de alabanza, de victoria, porque la victoria está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El hombre que tiene en su corazón como centro a Jesucristo ha ganado ya la victoria y vive en esa dignidad humana de ser Hijo de Dios. Hablando de nuestra participación en Él, en Jesús, el Hijo de Dios, Él precisamente durante nuestra vida terrenal nos da todo el alimento necesario para vivir en esta vida que estamos proclamando, que es la vida de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, ante los grandes peligros del mundo, ante la muerte por el virus del COVID, ¿qué es lo más esencial en nuestra vida? Es alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nosotros los pastores nos corresponde alimentarnos con el pan de la vida, porque la fe en Jesucristo y la unión plena a Jesucristo nos deja ver que es el alimento que nuestro pueblo necesita. Dice nuestro Señor que es el alimento que más nos da la fortaleza para nuestra partida hacia la vida eterna. Vamos a hablar de la muerte, del juicio, del infierno y de la gloria. Y nos dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo el capítulo 6 de suyo es un himno, es una verdadera poesía de Jesucristo como alimento de vida, que es la Eucaristía. Y nos dice: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Juan 6, 54. Yo lo resucitaré en el último día. Entonces, cuando más peligro hay de muerte, es cuanto más el pueblo de Dios deberá estar alimentado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nuestra existencia humana, nuestra existencia es al ser engendrado del tiempo del Creador, que nos llama precisamente a vivir en la comunión divina. Es precisamente ese himno a la eternidad de Dios, es la Eucaristía como un himno de amor. Pues precisamente llegamos a la plenitud de la Trinidad Santa cuando vivimos en la libertad de los hijos de Dios, que es en la comunión plena con el Dios de la vida. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Verdades eternas, ¿qué es lo que nos va a ocupar en estos días siguientes? Las verdades eternas de la muerte, el juicio y la gloria, es ser conscientes de nuestra vocación de eternidad. Nuestra vocación de eternidad es la vocación de todo ser humano. Y estamos llamados a vivir eternamente. Cristo el Señor extendió sus brazos en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que tuvieras vida y vida en abundancia. No seas ingrato para el amor de Dios, de nuestro Dios, que entregó su vida por ti. A mí me conmueve mucho un relato en la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Ese relato me parece muy hermoso. Nos dice Santa Teresita que un día ella vio en su libro de oraciones una estampita en la cual estaba Jesucristo crucificado. Y en esa estampita de Jesucristo crucificado, vio cómo de los pies de Jesús bajaban hilos de sangre y caían en el piso, en el Calvario, en el Monte Calvario, entre el polvo de la tierra del Monte Calvario. Ahí caía la sangre del Señor. Y Teresita dice: esta sangre no puede desperdiciarse. Esta sangre es para rescatar a todos los pecadores. Para ellos derramó Jesús en la cruz. Entonces se encontró con la noticia de que un hombre criminal, un gran pecador criminal llamado Pranzini,
iba a ser ejecutado. Le iban a cortar su cabeza, lo habían tomado preso y lo sentenciaron a muerte en París. Ella todavía no ingresaba al Carmelo, al convento como religiosa. Tenía ella cerca de los 15 años cuando luchaba por ingresar al Carmelo. Ya llevaba su vida de piedad y amor al Señor. Y ella, cuando supo de la noticia, dice, aquí es donde vamos a aplicar esa sangre que cayó del Señor en el Monte Calvario. Yo quiero con esa sangre rescatar a ese pecador que va a ser ejecutado al siguiente día. No puede perderse su alma. Por él derramó el Señor hasta la última gota de su sangre. Se va hacia la iglesia, entra y se pone delante de Jesús sacramentado en oración. Y ahí delante de Jesús le dice, Jesús, esa sangre que caía de tus pies en el Calvario, esa sangre que se tiraba, la junto ahora y te lo ofrezco, oh Jesús, para que este hombre, este criminal, no se pierda. En este momento, Señor Jesús, le dijo Teresita, en este momento, aunque él no diera ninguna señal de arrepentimiento, yo sé que tú le vas a perdonar por el poder de tu sangre que derramaste ahí en el Calvario. Y en este momento, tú le vas a perdonar todos sus pecados. Y como una prueba de que ya le has perdonado sus pecados, concédeme la gracia de que cuando vaya ya a la ejecución para hacer cortar su cabeza, tome un crucifijo y lo bese por 3 veces. Esa será la prueba, será la señal de que tú le perdonaste. No lo dudo que en tu misericordia le has perdonado, pero es un signo que me dará consuelo saberlo. Sale Teresita de la oración con esa gran confianza de que Dios lo había rescatado, de que la gracia divina había actuado en su alma para su conversión y arrepentimiento. Efectivamente, al siguiente día, ya pasado la ejecución de aquel criminal, ella acude pronto al puesto de periódicos para ver el periódico, un periódico llamado La Croix, que se difundía en aquel tiempo en París. Va al puesto de periódicos, encuentra la siguiente nota: Pranzini fue ejecutado. Y por un acto extraño, decía el periódico, a ese criminal pidió al sacerdote capellán el crucifijo y lo besó por 3 veces. Era la señal que Teresita le había pedido en la oración y que estaba segura le había concedido el Señor. Lo besó por 3 veces. Así le había pedido el Señor a nuestro Señor Teresita. Y también estamos seguros que aquel criminal pidió al capellán del ejército, al sacerdote, la absolución de sus pecados, toma el crucifijo y lo besa por 3 veces. Cumple la victoria de la sangre de Jesús que fue derramada por todos los pecadores. Y aquel hombre, decía un sacerdote que era padre espiritual del seminario en el tiempo, que era muy devoto de Santa Teresita, decía el padre, se llamaba Miguelito Sánchez, decía, de seguro la cabeza de aquel criminal cayó al suelo cuando se la cortaron, pero su alma voló al cielo. Hermanos, esa es la libertad de los hijos de Dios. Esa es la victoria que Jesús ha ganado. Y por eso el mundo de hoy necesita tener conciencia de que la redención de Cristo ha sido para rescatar a todos los pecadores del mundo. Hoy, cada cristiano, y tú que me ves en la misión RAR, debes darte cuenta con tus ayunos, con tu penitencia, con tu oración, con tu entrega, que estás llamado a rescatar, como Teresita, a todos los criminales de este mundo. Nuestro Señor no se goza en la muerte del pecador, sino que se convierte en viva. Y también Dios quiere la victoria de todos los pecadores del mundo. Así, para que en todos los hombres, rotas las ataduras de los lazos de la carne y de la sangre, eleven el vuelo de águila hacia los bienes eternos, hacia la Trinidad Santísima, mediante la victoria que vamos a ganar cuando hagamos a Jesús el centro de nuestra vida. Esa es la vocación y misión que tenemos. Y esto lo digo para todo el mundo. Y por eso, para poder lograrlo, tenemos que alimentarnos. Y yo os invito a mis hermanos sacerdotes, a los pastores de nuestra iglesia, a que alimentemos con mucho entusiasmo y con mucha confianza y con mucha fe al pueblo de Dios, con los manjares de la vida, con el cuerpo y la sangre del Señor, que dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, para que este mundo tenga vida, para que nos libremos de las pandemias y de todo lo que el mundo sufre por falta del alimento. Este mundo, dice la Sagrada Escritura, perece por falta
del alimento, la palabra de Dios y los sacramentos. Para quienes rompiendo estas ataduras vivan en la libertad de los hijos de Dios, tenemos esa llamada, esa misión, esa vocación, la vocación precisamente de la libertad y dignidad del ser humano, una dignidad grande que es la dignidad de ser hijo de Dios, de tener a Dios como centro de la vida y del corazón, de tener a Dios como el único que ha ganado y ganará siempre la victoria contra las fuerzas del mal. Hoy tenemos que ser optimistas, no pesimistas. Hoy proliferan por muchos lugares mensajes a veces de desventuras, de destrucción, de muerte. Dios no es un Dios de destrucción y de muerte. Claro que si el hombre se aleja de Dios, se pierde. Decía por ahí un autor de vida espiritual, leí una vez una frase que me pareció muy singular. Decía, sin Dios está llamado a morir de asco y de rabia, porque solamente en Dios encuentra infinito, que es lo que busca y lo que necesita el hombre. Para ser precisamente almas que viven esa certeza de esa dignidad, de esa vocación humana, a la vocación de vivir en la relación íntima con Dios, de participar en esa experiencia de la intimidad divina, tenemos que dar la decisión. Decisión en toda la libertad humana de poder abrirle las puertas al Señor. San Juan Pablo II, desde el inicio de su pontificado, la primera voz que lanzó al mundo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Jesucristo. No tengan miedo. Eso lo decía el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, y todo su pontificado fue marcado precisamente por el mensaje de la vida, de la dignidad del hombre, de la dignidad del ser humano, del Jesucristo, de la grandeza de Jesucristo como el Redentor del hombre, Redentor hominis, la encíclica tan hermosa. Jesucristo es el Redentor del ser humano. Jesús estaba bien consciente, por eso el Papa la nombró doctora de la Iglesia, consciente de la dignidad del ser humano y de la vocación altísima a la santidad, que es la vocación del pueblo de Dios. Por eso tenemos que vivir en esa libertad de los hijos de Dios, en esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. Para ser libres nos liberó Cristo. Debemos mantenernos libres y no dejarnos encadenar por el yugo de la opresión, por el yugo del pecado, por el pecado que aleja de Dios. El pecado es el mal más terrible del mundo. El hombre necesita la conversión urgentemente. Por eso cada tiempo, especialmente tiempos litúrgicos como el tiempo de Cuaresma, estamos llamados a vivir en la penitencia, en la oración, en la limosna, en las obras de misericordia, desde luego, y desde luego en el ayuno y la oración y la penitencia que va fraguando el alma para convertirnos verdaderamente en verdaderos testigos del amor de Dios en nuestra vida. De ser y descubrir la dignidad de nuestra vida humana, que es la vocación de vivir en la comunión con el Dios de la vida. Cuando vivimos y desde la perspectiva de la comunión divina, las verdades eternas que son la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, entonces no tenemos miedo a enfrentar la realidad del paso de esta vida a la eternidad. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que tenemos una gran dignidad, que Dios está viviendo en nuestro ser, que desde luego hemos quitado de nuestro corazón todos los obstáculos por la sanación y liberación interior, encontrar la vida divina. Es entonces cuando el miedo desaparece, el temor se extingue, la inseguridad se acaba, porque para los que aman a Dios, decía el apóstol Pablo, todo concurre para su bien. Es muy importante. Santa Teresita del Niño Jesús tiene un texto muy bello que se encuentra en su librito de manual, el manual que se llama Historia de un alma, en el capítulo 12 de su folleto, de su librito Historia de un alma. Dice Teresita, fíjense qué hermosas palabras. Dice, cuando ella estaba a punto, desde luego, de salir de este mundo, ella nunca tuvo miedo a la muerte, al contrario, ella gozaba con el momento final de su vida terrenal. Cuando ella estaba ya muy enferma, que ya su enfermedad le estaba llevando ya a salir de este mundo, ya sentía los dolores tan agudos de sus pulmones que se le estaban desintegrando. Y una noche en su vómito expulsó mucha sangre. Ella, por la oscuridad de su habitación, no supo que era sangre, pero presintió
que era sangre, y entonces a ella le llamó la visita del amado. Se acercaba el amado que venía con ella o venía por ella para vivir ese abrazo eterno. Y para ella era un motivo de gozo muy grande. Descubrió que esa comunión con el amado, que esa comunión con Dios, es lo que planifica y le da dignidad al hombre. Esa comunión divina, porque la vida del hombre no termina. Cuando hablemos de las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, vamos a ver que realmente la muerte no existe. Cristo ha ganado la victoria, ha vencido a la muerte con su muerte en la cruz. Enfrentar el tema de la muerte con esa perspectiva de eternidad es el poema más hermoso, más bello que podemos recitar en nuestra vida. Por eso Teresita en sus palabras dice, cuando ya estaba para salir de este mundo: presiento que la misión mía va a empezar. La misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas, el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y del abandono total. Y decirles que tan solo una cosa se debe hacer: obsequiar a Jesús con las flores de los pequeños sacrificios en esta vida. Es el texto, capítulo 12 del libro de Historia Inal. Esa es la realidad del ser humano. La vida del hombre no termina, se transforma, dice la liturgia del día de la muerte de un ser humano. Cuando se celebra la Eucaristía por el eterno descanso de un difunto, se dice en la liturgia: porque la vida del hombre no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esa es la realidad del hombre. Dice Jesús, decía Jesús en el Evangelio, Santo: atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega, ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Además, cuando el ser humano sale de esta vida, su presencia ante Dios en la vida eterna, ya en la gloria eterna, será más fecundo que su camino, su trayectoria por la vida terrenal, por la vida presente. Porque en la vida presente el hombre camina con muchas limitaciones. Tenemos y contamos con nuestra miserable pequeñez las verdades eternas que consisten precisamente, las verdades eternas se ven desde la perspectiva del camino evangélico de la infancia espiritual. La nota característica de este caminar de la fe, del fundamento de nuestra vida espiritual, es que debemos tener en nuestra limitación, en nuestras limitantes de la vida presente, en nuestra pequeñez humana, en el que todo, dice el apóstol Pablo, es don y gracia de Dios. Si lo que has recibido, los dones divinos, son de Dios, entonces, ¿por qué te envaneces como si no los hubieses recibido? Decía el apóstol Pablo. Los grandes hombres, los grandes santos, siempre reconocieron su nada, su pequeñez. Y Dios se mira complacido en la pequeñez del hombre, en las limitantes del hombre, en las limitaciones del ser humano. Se ve complacido nuestro Dios cuando el hombre toma conciencia de su pequeñez, de su insignificancia humana. Pero también, al mismo tiempo, debemos tener la certeza del poder y de la grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde calan aquellas palabras de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Aunque soy pequeño y soy débil, Dios es grande, Dios es poderoso y todo lo podemos en Él. Y cuando partimos de esta vida de China, que otras palabras semejantes a los de Teresita, decía: si en la tierra me serví con la cuchara chica, en el cielo me serviré con la cuchara grande. Era una expresión del Padre Pío. O sea, con lo cual quería decir, si en la tierra pude lograr ante nuestro Dios, con mi oración, victorias para muchas almas, grandes bendiciones del amor de Dios, si en la tierra me pude conseguir grandes riquezas para las almas, en el cielo, desde el cielo, llevando mi camino de dirección espiritual para muchos de sus hijos del Padre Pío, que desde el cielo los dirige con su intercesión. Así Teresita desde el cielo hace llover esa lluvia de bendiciones y de gracias. Y así podemos decir de todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que han salido de este mundo y que están ya en la presencia de Dios y que nos están ganando grandes bendiciones para nuestra vida terrenal. Qué grande, mi querido amigo y hermano, es nuestra dignidad
nuestra vocación a la eternidad. Eso, desde luego, para nosotros nos debe motivar a que después, en los temas siguientes, entremos a contemplar ya la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Son las realidades, 4 realidades que no podemos evadir y que se presentarán, queramos o no. Nadie va a ser eterno en este mundo. Vamos siempre como peregrinos hacia la patria nueva y mejor. Los grandes santos llegaron justamente cuando se pusieron a contemplar la caducidad de la vida presente y aprovecharon hasta el último momento de su vida para ganar méritos para el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. No desperdiciar el tiempo. El tiempo es bellísimo. Es un regalo de Dios. El tiempo en el que vivimos. Y hoy que estamos en esta pandemia y en todas las realidades que nos rodean, más debemos tomar la conciencia de la caducidad de la vida presente. Porque en este momento estamos aquí y en cualquier momento terminará nuestro caminar por esta tierra y entraremos a vivir donde siempre se goza y se sonríe, en la posesión plena del amor de Dios, en esa plena realización de nuestra vida terrenal, que se realizará al final de nuestra vida presente. Este mundo no es nuestro. Por eso Jesús decía, atesoren riquezas para el cielo. Y decía, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, todo el oro del mundo si pierde su alma? Imaginen ustedes qué terrible engaño de aquellos seres humanos que hoy caminan en el mundo, atesorando riquezas para este mundo, dándole su corazón a los bienes terrenales, olvidándose de aquella palabra tan dura de nuestro Señor, palabra muy dolorosa pero muy real, cuando decía que el hombre que pone su corazón en los bienes terrenales, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Más fácilmente pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La Sagrada Escritura no necesariamente se refiere a las personas que han sido bendecidas con bienes materiales, porque es una bendición de Dios tener bienes de fortuna. Nuestro Señor hablaba de ricos refiriéndose a las personas, así lo especificó nuestro Señor muy claramente, que le dan su corazón a los bienes de este mundo, que le entregan su corazón, que entran en la avaricia, en la posesión avarienta de los bienes terrenales. Yo recuerdo una triste en el pueblo donde yo nací y se divulgó en todo el pueblo, triste. Una persona falleció viviendo solo y pedía dinero como limonero por todo el pueblo. Y estaba solo, se encerraba en su habitación y un día falleció ahí. Y cuando abrieron su casa para sacar su cadáver, que ya estaba de algunos días de haber fallecido, encuentran aquella escena tan triste. Estaba abrazado de una bolsa con dinero y con un palo en la mano. Aprisionaba en su pecho el dinero y un palo en su mano, que se presume, se cree que tuvo una gran tentación al final tal vez de su vida, de que le iban a quitar, a robar aquel dinero, porque era su tesoro, y prefirió defender el dinero que defender su vida de gracia, seguramente. Qué triste cuando el hombre pone su corazón en los bienes de este mundo y no los bienes del cielo. El hombre sin Dios no tiene otra realidad más que la muerte eterna. Pero el hombre con Dios tiene la vida, porque Jesús dijo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios les bendiga abundantemente en este tema, que les doy la bendición para todas las familias, todos ustedes que participan de estos temas, y nos esperamos a los siguientes temas, que serán, siguiente tema, la realidad de la muerte, posterior tema, la juicio que enfrentará el ser humano al final de su vida, la realidad del castigo eterno también, ¿por qué no meditar sobre las penas eternas? Recuerdo que el Santo Padre emérito, el Papa Benedicto, en una ocasión, refiriéndose a las personas que niegan la realidad de las penas eternas del infierno, dio una palabra tajante al Papa emérito Benedicto que dice así: el infierno existe y sus penas son eternas. El infierno existe y sus penas son eternas. Y esto lo mérito, pero lo dice toda la Sagrada Escritura.
La palabra de Dios está abundante en textos que nos hablan del castigo eterno también. Y Jesús lo dijo muy claramente, que el día final de nuestra del juicio final, tanto el juicio particular, hablaremos de esto, como el juicio universal, el Señor les dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos y del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También ayer vivíamos en el Señor, que dice, venid benditos de mi Padre, tomar posesión del reino preparado para usted desde la creación del mundo, o sea, el premio eterno, la dicha sin fin, la posesión de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos.